Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les traigo dos estupendas y espeluznantes historias de brujas. Espero las disfruten. 1. Las brujas de Hidalgo. Cuando era niño, me encantaba ir al rancho y disfrutar de la compañía de mis abuelos, la comida, los paseos, pero sobre todo disfrutar de una buena historia de terror contada por mi abuela a la luz de la fogata antes de dormir. Cuenta que en su juventud toda la familia vivía en la misma casa y que en esos tiempos nació la hija de una de sus primas. Se cuenta que por esos lados del estado de Hidalgo hay mucho avistamiento de bolas de fuego que surcan los aires, así como desgraciadamente desapariciones de bebés o que los encuentran ya sin vida, totalmente morados y sin gota de sangre, y eso se los echaban a las brujas que azotaban aquellos poblados. Cuando nació la pequeña Elena, cuenta mi abuela, tomaron todas las precauciones para que no se la llevara la bruja. Dice mi abuela que cuando tenía 15 días, en los techos que estaban hechos de lámina, se escuchaban de pronto como si algo de gran tamaño se azotara contra ellos, seguido de un ruido de garras caminando en la techumbre, siempre acompañado de los ladridos y aullidos de los perros del pueblo. Enseguida se levantaba el papá de mi abuelita, con machete en mano, y paraba a sus hijos y sobrinos para que salieran a ahuyentar a la bruja, la cual andaba rondando los cuartos en donde estaba la niña recién nacida. También por el pueblo se sabía que ya muchos niños habían desaparecido y había una histeria colectiva. Se escuchaba cualquier ruido en los techos y se esparcía la voz de que las brujas estaban atacando de nuevo. Se juntaba una gran cantidad de vecinos y gente del pueblo, pero poca era su suerte, ya que al salir de inmediato se escuchaban unos bolidos de aves muy grandes y después las bolas de fuego que se dirigían hacia el monte. Se decía también que ya varias personas en grupo habían ido a peinar el monte en busca de estas malvadas brujas, pero no habían obtenido resultados en las búsquedas. Por las protecciones que se ponían en donde dormían los bebés, como navajas abiertas, tijeras en cruz, sombreros atrás de las puertas, a los bebés les ponían pulseras con ojos de venado. Se habían presentado ocasiones en las que se encontraban animales de ganado muertos por todos lados, y los pobladores también se lo atribuían a las brujas. También el señor cura les pedía que todos los que nacieran se les bautizara antes del primer mes para evitar que las brujas se sintieran atraídas hacia ellos. Contaba que cierto día estaba nada más mi abuela y su prima, ya que se habían quedado a cuidar a los niños, cuando vieron que de pronto se paró en la puerta un gigantesco guajolote, el cual tenía los ojos muy rojos y se quedaba en la puerta mirando a la bebé. Por más que mi abuela lo ahuyentaba, este no se movía. Su prima estaba sentada en el catre y de repente se empezó a sentir muy pesada y no podía tener abiertos los ojos. También contaba la abuela que claramente vio cómo la bebé se recorría en la cama sin que nadie la tocara, pero en eso ella la agarró y la levantó de la cama y la abrazó fuertemente, gritando muy asustada el nombre de su prima, la cual estaba completamente dormida. Los demás niños lloraban y el guajolote abre sus alas en señal de desafío. Emitía unos sonidos extraños que jamás habían escuchado. Para su gran fortuna, una de las vecinas se dio cuenta de lo que pasaba y fue rápido al campo a buscar al padre de la abuela. Decía que no sabe cuánto tiempo tardó su papá, pero que ella se le hizo eterno. Cuando entraron a la casa, el padre de la abuela sacó su machete, pero no pudo acertar ningún golpe, ya que de un fuerte bolido llegó a los techos. En eso, inexplicablemente, la prima despertó y se asustó mucho al no ver a su hija en la cama. Empezó a gritar con desesperación. Mi abuela entró al cuarto, la calmó y le dio a su hija, y salió a ayudar a su papá, para que no se les fuera la bruja. De inmediato, la vecina les dijo que le aventaran semillas de calabaza, y que así no se podría ir, ni hacerles daño, ya que se decía que se tenían que terminar todas las semillas para poderse mover de ahí. Así lo hicieron, y empezaron a llamar a más gente, pero en lo que se juntaban, el animal desapareció. La preocupación estaba a flor de piel, ya que estaban empezando a atacar a la luz del día, y esto era muy extraño porque son nocturnas. Mi abuela estaba muy afligida, porque de no estar ahí hubiera pasado a mayores, y su papá le dijo a la prima que la bruja le había echado su vaho para dormirla y así robarle al bebé. En la casa todos estaban muy consternados, y decidieron que siempre se quedaran dos para que hicieran guardia, en lo que los demás iban a trabajar al campo. En el transcurso de los días ya no se presentó el guajolote, pero sí se escuchaba que andaban en los techos. Todos estaban muy asustados y cuidaban a la niña en todo momento. Platicando todos, decidieron que se bautizara cuanto antes, y el fin de semana hicieron la ceremonia. Después hicieron en la casa una fiesta e invitaron a todo el pueblo. Ya en el festival llegaron dos ancianas que vivían en las afueras del pueblo, pero cabe mencionar que antes el papá de mi abuela
junto con algunas vecinas y el padre de la iglesia, habían acordado echarle a la comida semillas de mostaza, las cuales se disimularían con el guisado, ya que según las creencias de aquel pueblo, esas semillas hacían que saliera a relucir la verdadera imagen de una bruja, y así podrían dar con ellas fácilmente para poder acabarlas. Fue entonces cuando le sirvieron a todos los invitados aquel guiso, y para sorpresa de todos, una de las viejecitas empezó a gritar que algo la quemaba, y dice mi abuela que era impresionante cómo le salió humo de la boca, y su piel rápidamente se iba convirtiendo en una especie de máscara muy arrugada. El olor que expedía era insoportable y cambió totalmente de color. Fue ahí cuando decidieron atraparla, pero cuando buscaron a la otra anciana había desaparecido. Algunos grupos de gente fueron siguiéndola y varios decían que ya sabían dónde vivía, así que cuando llegaron a su casa también se estaba convirtiendo. Al entrar se llevaron una gran sorpresa, pues encontraron muchas cosas desagradables, animales muertos, y lo más tenebroso era que había pequeños huesos que parecían de bebés. También la apresaron, la llevaron a la plaza del pueblo y les dieron fin en la hoguera. Pero nos decía mi abuela que aunque terminaron con ellas, todavía se seguían viendo y oyendo en los techos de las casas. Hasta la fecha, cuando visito aquel pueblo, he llegado a ver aquellas bolas de fuego que surcan los aires, y recuerdo con mucho cariño los días que mi abuela nos contaba sus grandiosas historias de miedo. 2. La venganza de la bruja. Cuenta la leyenda que en la casa que está al lado de los huertos grandes existía una mujer bellísima y de muy buen corazón. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que no era una mujer de fiar, y esto se debía a que en el pueblo era bien conocido que la familia de la que provenía la chica se dedicaba a la brujería y la magia negra, así que todos los jóvenes del pueblo recibían advertencias para mantenerse alejados de esta bella mujer, y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos por el miedo que les inspiraba. Aparte, creían que los podía embrujar tan solo con verlos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida que sería una excelente madre. A pesar de lo que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, los años pasaron irremediablemente y fue envejeciendo cada vez más y más, y así comenzó a ver aquel sueño como algo lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio. Recurrió a otros métodos, los cuales eran y provenían de las fuerzas de la magia negra y las artes oscuras. Debido a esto, su semblante cambió, ya no era el de la joven resplandeciente, sino el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor y odio por toda aquella gente que la señalaba. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada, su vientre no daba fruto y estaba seco y vacío. En ella solo seguía creciendo el odio que sentía al ver a otras mujeres con muchos hijos y ella ni siquiera tenía uno solo. El tiempo continuó su curso. La ira y el odio creció en esta mujer. No obstante, cualquier resto de cordura se le extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres del pueblo chismear a sus espaldas. Comenzaron a burlarse, porque aquella desgraciada no podía engendrar más que soledad. Cuando escuchó las burlas no hizo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces la mujer juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días, cuando después de invocaciones, por fin cerró un trato con el diablo. La gente se dio cuenta, porque cuando pasaban cerca de la casa, escuchaban que la mujer hablaba a gritos con alguien, pero todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos, con una voz de ultratumba que hacía temblar a todo aquel desafortunado que la escuchaba. Poco tiempo después, se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver, así que un día el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva, sin embargo, nadie abrió la puerta. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza en ese momento. Una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió del gran árbol que estaba frente a la casa. Era una voz como de ultratumba. Primero lanzó ofensas, groserías y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había atrapado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento, un hombre se armó de valor e ignorando todo aquel que le decía que no se acercara, le dio un hachazo al árbol.
Sin embargo, un grito de un niño, como si sintiera un profundo dolor, se escuchó y estremeció a todos. La bruja comenzó a burlarse y a reír endemoniadamente. Les dijo que las almas de los 3 niños estaban atrapados ahí junto a ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol, por piedad a sus hijos. El valiente comprendió el dolor de las madres y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar el árbol. Pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra en aquel pueblo. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blanca, luego se teñirá de rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor y las risas de la bruja, quienes estarán ahí por lo menos hasta el final de los tiempos. Esto es todo por hoy. Espero te hayan gustado estas terroríficas historias. Suscríbete, comparte, dale like, activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, los cuales me ayudan a que este canal siga creciendo. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.